Amigos televidentes, estamos de vuelta con ustedes con más de A Profundidad y tal como le anunciáramos antes de ir a la pausa, ya nos encontramos con la abogada de familia Nikicha González. Recordarle, estamos tratando el tema de pensión alimenticia y sobre todo, ¿no?, los casos que se están dando en nuestro país. Licenciada, gracias por estar con nosotros Un placer. y sobre todo, ¿no?, el tema de pensión alimenticia en nuestro país. ¿Qué tan frecuente es? Muchos casos en nuestro país. Muchísimos casos de pensión alimenticia aún ha sido mucho más frecuente por la situación de la pandemia. Más que nada, las personas de escasos recursos que han quedado sin trabajo han tenido que recurrir a presentar los procesos de pensión alimenticia para poder satisfacer las necesidades, ya sea propias o de sus hijos. Nikisha, una pregunta. 19 años 19 años. de ejercicio, Eh, ¿todo dedicado a la familia? no, en diferentes ramas del derecho, pero más que nada me he enfocado más que nada en derecho de ¿Cuántos familia. años le dedicado al derecho de familia? Prácticamente 15 años. 15 años, o Es sea, correcto, bastante. muchos. Y en esos 15 años, la pregunta sería, ¿cuál es la experiencia que usted ha tenido en el tema de pensiones? ¿Ha mejorado la situación? ¿Ha habido mejores acuerdos? ¿Cómo es el ambiente? Por lo menos en mi caso yo procuro hacer acuerdos y afortunadamente el, el 50% ha sido satisfactorio y de hecho aun cuando entren en acuerdos se han mantenido eh, en poder cumplir con la pensión alimenticia. Así que más o menos el 50%. ¿Usted tiene buen averaje entonces? Correcto. No Y tengo quejas, de verdad me ha ido muy bien en cuanto a la profesión y yo procuro siempre entrar en un acuerdo y creo yo muy fuertemente de que entrar en un acuerdo es lo mejor antes de que le imponga el juez Que una pensión y y alimenticia. y cuando, ¿quién la busca más, varones o mujeres? Ambos, Está ambos, sí, parejo, exacto, está al nivel parejo. de solicitud de pensiones. Correcto. Pero para el varón es dar o para el varón es también necesito. En ambos casos me ha ocurrido de que el padre es el que tiene la custodia del menor y está solicitando pensión alimenticia a la madre, en este caso la parte demandada. Licenciada, el tema de pensión alimenticia realmente es amplio. ¿Qué se le recomienda a las personas al momento de empezar o dar inicio a un proceso de pensión alimenticias? A la figura del corregidor pasó a ser ahora el juez de paz y muchas personas pues desconocen que pueden iniciar el proceso también en un juzgado de familia. Correcto. ¿Qué se le recomienda a las personas en un momento dado que siente que no está siendo apoyada, se acaban de separar, no sabe cómo iniciar un proceso? ¿Qué se le recomienda? Yo procuro siempre recomendarles a todos mis clientes presentar el proceso de pensión alimenticia en los juzgados municipales de familia. Más que nada por lo asertivo, los directos, ayuda más en cuanto al procedimiento como tal y para la ejecución de alguna sanción si se requiere. Es más fácil zafarse del acuerdo que se llega en un juez de paz que en un juzgado de familia. Tengo bastante recelo en cuanto a los juzgados de paz. O sea, se ha prestado muchísimo y se ha escuchado y se ha especulado muchísimas cosas que se pueden dar dentro de un juzgado de paz. Sin embargo, siempre en lo particular, en lo personal, siempre recomiendo que sea en un juzgado municipal de familia. Y Kisha, hablando un poco porque 15 años de verdad que dedicarlo a la familia es un poco, es bastante experiencia. Y yo me imagino que usted ha tenido que, cuando llega esta gente, ¿llegan gente exaltada o todos llegan calmaditos, así que vamos a hacer las cosas en paz? ¿Cómo llega la gente? Bueno, Hay gritos, hay yo en quiero, yo ocasiones, necesito. exacto, más que nada cuando ven o se sienten frustrados de que no pueden recibir el apoyo de esa persona, porque en general las pensiones alimenticias pueden surgir por el hecho de un divorcio. Ajá. Entonces, en ese divorcio, las personas en ocasiones pueden tener conflictos. De que, bueno, me fue infiel, me abandonó, se fue con otra, cuestiones así. Entonces, queda siempre la parte emotiva, que es la que más domina en todo esto. Sin embargo, yo procuro escuchar a la parte y decirle, ok, en este caso, tú no puedes mezclar la parte emotiva con la parte que tú necesitas, en este caso el derecho, ya sea tuyo como en calidad de esposa o por tus hijos que también requieren también el apoyo de su padre. En pocas Entonces, palabras, quieren desplumar al hombre. prácticamente. Pero, por ejemplo, en esa misma experiencia,
hay la experiencia del otro lado del varón también que cuando va a pedir esta pensión, por ejemplo, mezcla estas emociones porque lo conversamos en la previa con la juez, de que muchas veces la pensión más que pensión se convierte en una venganza. ¿Es así? En teoría sí, y más que nada se da en el género femenino. Ojo, no se ha dicho de que Eh, no lo sea con el hombre, en el pero hombre también, ¿y en cómo el le? hombre, pero en el hombre es mucho menos. Más que nada veo que la mujer es la que quiere tener un toquecito de venganza contra la persona y no precisamente por velar por los derechos de sus hijos o de ella misma, sino por el hecho de hacer daño. El desconocimiento, licenciada, a veces quizás crea temor en las personas. Muchas personas a veces no asisten a un chequeo de salud por temor a lo que salga. Igual pasa cuando una persona es llevada a un juez de paz o es llevada a un juzgado de familia. Quizás siente ese temor de que va a pasar algo malo, pero al final quizás es la mejor decisión, es oportuna, quizás no pase el temor que tenga. Por ejemplo, el hombre que siempre siente como que voy a llevarlas de perder porque ella me está llevando al juez de paz me está llevando al juzgado de familia, pero al final termina creyendo en el sistema, que es lo que se busca cuando se dan este tipo de acuerdos. Por supuesto, el juzgado procura entrar primero en una etapa de conciliación a fin de que las partes puedan decidir cuánto monto puede dar uno y si lo pueda recibir el otro, ¿no? Pero yo siempre soy ferviente de que la justicia, o por lo menos el juzgado de familia, procura de satisfacer las necesidades y siempre velar por el interés superior del Hay menor, mayor garantías. mayores garantías. Nikisha, y por ejemplo, en esa misma línea que dice Carlos, cuando estas personas se sientan, ya pasaron los gritos, ya dejaron de decirse todo lo que tenían que decirse por infidelidad o por lo que fuera, eh, ¿cómo usted aconseja que establezcan el monto? ¿Cómo, si gano 600, 800, 1000, 2000, 3000 dólares, 4000 dólares? Porque hay de todos los niveles sociales, me imagino que Correcto, usted atiende. así ¿Cómo es. se establece que esta gente llegue a un acuerdo de establecer, el padre o la madre, o ambos lleguen a establecer un promedio de lo mejor para el niño? Porque al final el código de la familia, pensión que se convirtió en pensión alimenticia, en pensión de comida, es tratar de garantizar el bienestar del niño o la Correcto, niña. correcto. Más que nada, no existe una tabla. Estemos claros que no existe una tabla Claro, para definir cuánto se va a dar. Se toman muchos aspectos o puntos, más que nada el salario, los compromisos, si la persona tiene otros hijos y al final yo siempre soy muy fiel creyente de que el acuerdo entre partes es lo mejor, porque en ocasiones, al no entrar en un acuerdo, el juez va a ventilar o va a decidir cuánto es el monto y quizás la persona que es obligada a pagar no tenga esa capacidad, aun cuando se presenta dentro de la audiencia varias pruebas, eh, el juez es el que decide al final. Licenciada, al inicio de esta entrevista me llamó la atención que usted mencionó que los mayores casos que se han dado ha sido con el tema de la pandemia COVID-19. Quizás no podemos jugar que sea porque no exista un interés de parte del padre de pagar la pensión alimenticia, sino porque, como sabemos, la situación del país, muchas personas quedaron sin trabajo. Pero ¿qué hacer con ese compromiso que se firmó, que se pactó, llegó la pandemia, quizás no tenga trabajo? ¿Cómo esa persona puede continuar con su responsabilidad sin la necesidad de quedar en un desacato y que al final termines detenido por el no pago de esa pensión? Principalmente siempre recomiendo que la persona se presente al juzgado a solicitar una solicitud de rebaja de pensión. En esa audiencia de rebaja de pensión lo que se busca es que establecer o presentar las pruebas de que indique que ya la persona tuvo una disminución en sus ingresos y en virtud de eso el juez va a determinar si es factible o no o se mantiene la pensión alimenticia. Simplemente tener las pruebas, Pero presentarlas, debe presentarse, ¿no? debe Para presentarse, que haya exacto, un documento que diga, bueno, no estás incumpliendo porque no quieres o no estás, sino que hay una situación real que no te correcto, permite. así es, así es. Nikisha, y por ejemplo, hay un elemento que tal vez estamos hablando de los niños, eh, que yo no quiero usar el término, pero son los niños que tienen todas sus capacidades completas.
Pero vamos a hablar de la gente con discapacidad. Usted ha atendido sus casos, a veces es más cruel, creo, digo yo, de parte del padre o madre que con los niños con discapacidad porque tienen una mayor demanda. Entonces, ¿cómo manejamos esta situación? Bueno, de igual manera ellos tienen derecho a recibir su pensión alimenticia, Claro, más que nada. Entonces, se presenta en su momento todas las pruebas que se requiere, si hay que pagar terapia, si hay que pagar medicamentos, si hay que hacer una operación. De hecho, siempre recomiendo, porque en ocasiones no se toma en cuenta, de que si uno de los la persona obligada a dar pensión tiene seguro social, inscriba al menor, cosas de que pueda tener las garantías. garantías médicas que requiere el niño, dado la condición de salud que tenga. Claro, pero por ejemplo, cuando hablamos de este niño que nace con alguna discapacidad, hablamos de un niño que, por ejemplo, puede sufrir de parálisis cerebral, de inmovilidad, de que no tiene una movilidad física, de nació invidente, un síndrome de Down o lo que sea. Esa obligación el padre la comprende o la madre la comprende que es para el resto de la vida de esa criatura que está al frente de ellos. En ocasiones siento que no. A veces ellos son muy reacios. De hecho, el hecho de que el niño tenga una condición, en ocasiones uno de los padres lo rechaza. Claro. Porque al final todo el mundo quiere tener a un hijo sano. Ujú. Sin embargo, es el deber de como padre del menor poder satisfacer las necesidades de alimento, salud y de todo lo que necesite. Ok. Existe no realmente una responsabilidad. Tenía aquí una pregunta en cuanto al tema de alimentación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los gastos extraordinarios de una persona? ¿Y qué pasa también cuando, por ejemplo, un padre que está pagando una pensión a la mujer porque es la que le correspondió, a la madre le correspondió la tenencia de los hijos, pero por X situación que se da, yo los traigo a mi hogar y ya van a convivir conmigo y de pronto la otra persona insiste que se le debe seguir pagando eh, Una pensión. la pensión alimenticia? ¿Cómo revertir esa situación? Ok, más que nada, primero, si no existe un proceso de guardia y crianza y reglamentación de visita, tiene que presentarse, porque el juzgado de familia en cuanto a los de pensión alimenticia no sabe, no tiene idea de la situación al interno de ambos progenitores. Sin embargo, si hay un proceso donde señale que en su momento quien tenía la custodia era la demandante y ahora lo tiene el demandado, eso lo tienes que comunicar, pero eso sí, tiene que existir un proceso previo a fin de que establezcan de que la persona que en su momento era quien estaba obligada a dar, ahora tiene la custodia y quiere recibir entonces el apoyo de parte del ¿En otro qué progenitor. momento lo presento? ¿Inmediatamente, cuando ya tenga un tiempo de estar conmigo, por ejemplo, los infantes? Apenas el niño o los menores estén con usted, tiene que presentar el proceso de guarda y reglamentación de visita para que eso vaya en trámite. Y Kisha, cuando, por ejemplo, a modo de pensión alimenticia, y como usted lo menciona y lo mencionaba la jueza Rosa Ángela, definitivamente es un tema que es, wow, es de alta temperatura, de muy alta temperatura. Usted ha tenido que manejar como abogada de familia el tema de amenazas hacia usted o amenazas hacia la mujer o hacia el varón o violencia porque el hombre o la mujer se resiste a ese cumplimiento que tiene como progenitor. Bueno, más que nada amenazas hacia mi persona no, pero entre las partes en ocasiones sí. Y más que nada la persona que está, está obligada a entregar la manutención ha recibido. Pero ha sido más que nada por el hecho de que, bueno, si quiere más, sigue pidiendo algo para los niños, de repente él quiere que el monto que se le fijó se le dé un poquito más. Entonces el detalle es que las personas en ocasiones no entienden que la persona que está obligada a dar la pensión alimenticia puede tener problemas económicos y ahora con la pandemia estamos muy claros de que la situación ha sido bastante fuerte. Nikisha, perdona, Cardo, hace años escuché a una persona decir que su pareja, era un varón, tenía otra hija, y que ella le embargó, la nueva esposa le embargó el salario ante
no sé si fue a la Contraloría o qué, para evitar que le diera pensión alimenticia. Esto ocurre y esto puede darse porque simplemente la nueva esposa no quiere que el papá le dé un solo centavo a la hija. Bueno, en ocasiones puede ocurrir, pero si existen hijos ya previamente con una pensión alimenticia, siempre debe prevalecer el interés superior, Pero si le embargan todo el salario, pero al final, en algún momento se le tiene que demostrar que efectivamente hay niños de por medio y no se le puede negar que le satisfagan las- la pensión alimenticia. Licenciada, hay un dicho que dice cara vemos, corazones no sabemos, y muchas situaciones se dan, bueno, vamos a separarnos, si llega a buenos términos, yo te voy a seguir dando, te voy a pagar de manera voluntaria la pensión de los niños, no va a haber problema, tú agarras para tu lado, yo agarro para mi lado, pero siempre se vira la tortilla, como se dice en buen panameño, y llega un momento, él quiere rehacer su hogar con otra pareja, ya a la otra no le gustó, y simplemente como no hay un documento firmado, no hay nada legal que diga que tú durante todo ese tiempo estuviste pagando la pensión alimentaria, aunque lo hayas hecho de manera voluntaria y quizás más de lo que se ha establecido por ley, esa persona puede ir a un juzgado y decir, no me ha dado dinero desde tal fecha a tal fecha, y el que queda perdiendo es el hombre. ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo recomendable ante esta situación? Yo siempre recomiendo que todos, aunque se lleven bien, presenten el proceso de claro. manera voluntaria, porque al final siempre va a llegar en algún momento un conflicto y entonces para evitar que queden involucrados prácticamente los niños, porque realmente los más afectados van a Sí. ser ellos, siempre lo recomiendo, que sean ellos presenten aún cuando se lleven bien. Pues, a buenos términos, o que si es a buenos términos, que igual hay un documento que diga, estamos haciendo esto, un pacto, Exacto, porque de lo contrario no tienes evidencia, no tienes prueba de nada. exactamente. Nikisha, ¿hasta cuándo, por ejemplo, y vamos a hablar aquí sin género, una persona, un progenitor o progenitoras, le tiene que cubrir el salario? ¿Cuánto de salario se le puede cubrir para pensiones alimenticias? ¿Hasta cuánto? Dice la ley. Ok, la ley no especifica un monto exacto, o sea, más que nada cuando ya la persona no llega a un acuerdo y el juez es el que decide, él se va a percatar de algunos puntos, el salario, qué obligaciones tiene y en virtud de eso, y si tiene también hijos aparte, también ellos van a darse cuenta más o menos cuánto es el monto que le pueden entregar. Mi pregunta, y estamos contra el tiempo, pero mi pregunta iba dirigida, por ejemplo, ¿hasta cuánto puedo yo, por ejemplo, yo o Carlos o yo, comprometer nuestro salario por una pensión alimenticia? Bueno, eso dependerá también de la persona, porque si la persona decide, gana $500 y le puede dar $200 a su hijo, Claro. es él la Pero si persona. tiene más de un hijo, Ya entonces, obviamente no se va a poner de acuerdo con la otra parte, entonces ya el juez es el que va a decidir. Puede ser un 30%, un 40% y aproximado. esos hombres o mujeres que quieren casi como inundar la población que otros no tienen, de niños, ¿cómo hacemos con esa persona? Que dice, yo no tengo dinero, ya no me alcanza la plata y Bueno, sigue teniendo hijos. por lo general siempre a esas personas que tienen varios hijos, en teoría, se le fija una cantidad mínima. O sea, realmente puede llegar mínimo a 20 o $30 mensuales, porque la persona no le da el salario. Y si tiene muchos hijos, peor es No. la situación. Licenciada, finalmente, sus conclusiones ante este tema y también el mensaje principal como una orientación a todas estas personas que están pasando por esta situación de pensión alimenticias y como lo mencionaba y se lo decía a la licenciada invitada en el primer bloque, esto no es un tema de que te estoy ayudando, es un tema de obligación, es un derecho Un que derecho. tienen los niños. Así es, bueno, es un derecho, bueno, yo recomiendo que si tiene una situación de pensión alimenticia y está viendo que la parte obligada no le satisface las necesidades, presenten su proceso. Tengan fe en la justicia y más que nada en los juzgados municipales de familia, que allí van a poder resolver esa situación. Mira, finalmente, Carlos, yo creo que estamos en un tema que ha sido a través de la historia repetitivo, repetitivo. Antes la legislación era bastante, había mucho vacío jurídico. Creo que ahora hay mucho más claridad en el cumplimiento de las pensiones alimenticias, como decía la juez Rosa Ángela West y nos dice Niquicha González. Ahora hay más legislación, existen normas del Código de la Familia, salió una nueva ley que reglamenta las pensiones alimenticias
Y lo que creo que al final del camino es lo que iniciamos. La gente se casa, la gente se une en uniones libres, la gente decide tener hijos y cree que es una historia romántica. Las cosas no son tan románticas como uno lo imagina, porque en el camino, como decía Carlos, ocurre que no nos terminamos de conocer y aparecen niños en el camino y esos niños necesitan y demandan una atención de salud, una atención educativa, necesitan una atención de recreación. Entonces, lo más correcto, yo por lo que he escuchado a Rosángela y a Niquisha, es que la gente entienda que cuando vamos a hablar de pensión alimenticia, se establezcan, como ella dice, vayan a un juez de paz, vayan a un juez municipal o vayan a un juez de familia. Lo recomendable es que establezcan y dejen eso por escrito. Lo segundo es que abran una cuenta de ahorro, señor y señora, y que en esa cuenta de ahorro usted deposite el dinero, porque así como hay varones que incumplen, hay madres que incumplen también de igual manera, y comprendamos que hoy tanto varones como mujeres tienen derecho a la pensión alimenticia. Si la tenencia la tiene el varón, la mamá tiene que ayudar a ese varón, y si la tenencia la tiene la madre, el padre tiene que ayudar a ese hijo. Pero tampoco es que la madre se va a sentar, y con esto termino, a esperar recibir las pensiones alimenticias como si fuera una quincena. O igual el padre, tienen que trabajar porque al final ya no es como antes que decían, a la mujer tiene que dársele todo. No, 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 tiene que ir a trabajar o tiene que buscar la manera de ayudar a complementar el gasto de ese niño. Muchas gracias, licenciada Jorge. Y sobre todo, ¿no? Los niños no tienen la culpa de la diferencia de los padres y ellos tienen que seguir pues, con todos sus derechos, su educación, su alimentación, que es lo primordial. Gracias por estar en nuestra sintonía. Como siempre, también queremos agradecer a Soho City Center por brindarnos sus instalaciones para la grabación de este programa y lo esperamos la próxima semana con más de A Profundidad.